Hoy vamos a empezar ya con la clase. Vamos a ver una de las patologías no muy frecuentes, pero que es importante que podamos saber reconocer, y se llaman las fotodermatosis o dermatosis actínicas. Recording in progress. Bien, entonces, básicamente las dermatosis actínicas son un grupo de patologías, perdón. Son un grupo de patologías que se caracterizan principalmente porque están causadas por la exposición a la radiación ultravioleta. Entonces, en este caso, la radiación ultravioleta puede desencadenar o agravar distintas enfermedades, puede exacerbar enfermedades sistémicas y los podemos dividir en los siguientes 5 grupos. En estas dermatosis mediadas inmunológicamente, principalmente en estas tienen que ver con cambios en la inmunidad, principalmente con cambios en los linfocitos T y en las células de Langerhans de la epidermis. En estos pacientes en las que las dermatosis están mediadas inmunológicamente, hay una disminución de células de Langerhans y hay una disminución de formación de linfocitos T. Por lo tanto, hay una disminución de la inmunidad a nivel de la piel y esto ocasiona que se formen actenos, que se formen como alergenos que produzcan desencadenen este tipo de enfermedades. También tenemos aquellas que son fotodermatosis secundarias a algunos agentes exógenos y en este caso hablamos principalmente de aquellas fotodermatosis que se deben principalmente a medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que son fotosensibilizantes y en este caso, por ejemplo, la grisofulvina, que es un medicamento que lo usamos en hongos o en estas dermatosis micóticas, entonces pueden ser fotosensibilizantes. Esta es otra forma. Las fotodermatosis secundarias a agentes endógenos, por ejemplo, enfermedades como la porfiria. Enfermedades causadas por defecto de la reparación del ADN, una genodermatosis. En este grupo entran como ejemplo el seroderma pigmentoso, donde estos pacientes desde la infancia tienen ese defecto, no puede repararse el ADN de la piel y con mucha frecuencia forman lesiones y también forman cáncer de piel desde muy niños. Y algunos trastornos fotoagravados como la rosácea, el lupus eritematoso cutáneo o sistémico entran en este grupo. Aquí les voy a mostrar en este gráfico principalmente los lugares donde hay mayor exposición solar y también vamos a hablar de la radiación ultravioleta. Cuando hablamos de radiación ultravioleta, principalmente debemos recordar que hay 3 espectros, A, B y C. La radiación ultravioleta es la encargada, sobre todo la UVB, que tiene un espectro de onda de 290 a 320, es la causante o es la razón por la que se produce quemadura solar, pero también se produce la síntesis de vitamina D. La radiación ultravioleta A tiene un espectro de onda un poco más largo, de 320 a 400 nanómetros, y esta puede dividirse en 1 y en 2. La radiación, y esta está encargada o es la causante del fotoenvejecimiento principalmente y también del cáncer de piel. La banda más corta de luz ultravioleta es precisamente la UVC y esta es filtrada en la capa de ozono. Tenemos una porción limitada de espectro solar de la piel que incluye un 2% de radiación ultravioleta. Estamos expuestos también a radiación
de la luz visible en un 32% y de luz infrarroja. La luz infrarroja es una radiación tipo térmica. Es aquella que nos hace sentir calor en el ambiente. El calor en el ambiente está dada principalmente por la radiación infrarroja. Entonces, en este gráfico podemos ver principalmente que la radiación ultravioleta es mayor, si pueden ver ustedes, en la altitud. En áreas de mayor altitud hay mayor radiación ultravioleta. Tenemos que la nieve también, como pueden ver ustedes, puede reflejar hasta un 80% de la radiación ultravioleta generada por el sol, que el 60% de la radiación ultravioleta se recibe con mayor intensidad entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Aquí estamos, entre las 2 de la tarde. Que los trabajadores de interiores reciben entre un 10 y 20% de exposición solar, principalmente anual, en relación a los trabajadores que trabajan al aire libre. La sombra puede reducir la radiación ultravioleta hasta en un 50%. La arena refleja la radiación ultravioleta hasta en un 25% más. Y generalmente a 1 metro de profundidad, los rayos UVB siguen siendo 40% intensos o más intensos que en la superficie. O sea que incluso debajo del agua, hasta estando a 1 metro, también hay radiación ultravioleta. Este gráfico les estoy mostrando porque a veces nosotros no tomamos en cuenta la importancia de la penetración de la onda que estas radiaciones tienen a nivel de la piel. Entonces recordemos que la UVB tiene una onda aún más corta, más o menos 320, de 290 a 320, que alcanza hasta la epidermis. Entonces aquí se produce principalmente las quemaduras solares y se produce la síntesis de vitamina D. La radiación ultravioleta, que tiene un alcance de 340 hasta 400 nanómetros, pueden notar ustedes que puede alcanzar hasta la dermis profunda. La luz visible es aquella que está formada principalmente por focos, los focos blancos, las pantallas de computadoras, las pantallas de celulares. Esta luz visible, este espectro, tiene aún una longitud de onda mucho mayor, que como pueden ver ustedes, penetra hasta la hipodermis y está encargada principalmente del fotoenvejecimiento. La radiación infrarroja, que es la radiación térmica, ya les había dicho, es aquella que nos hace sentir calor, también tiene una profundidad mayor hasta la hipodermis. Cuando hablamos de fotodaño, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia al daño cutáneo, al daño de la piel, que es la expresión de la radiación a la que se somete un individuo. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de sol que recibimos. Mientras mayor sea mientras más sol recibamos, mayor va a ser el daño que va a ocurrir a nivel de la piel. Entonces, la radiación ultravioleta tiene una absorción y existen algunas moléculas específicas, hay cromóforos en la piel. Y esto también está, como habíamos hablado la semana pasada, también la melanina tiene aquí un factor importante de protección. Pero incluso frente a la melanina tenemos la posibilidad nosotros de realmente tener muchísimo daño solar que agote todos los mecanismos de cuidado que hay en la piel. También se puede producir este daño cutáneo por esa absorción de energía, pero también por un daño oxidativo indirecto. Hay oxidación, hay liberación de radicales libres a nivel de estas células, de los queratinocitos.
Y también todo esto va a generar un comportamiento en los queratinocitos. Hay cambios en el comportamiento de las células de Langerhans, ya les decía, una disminución por lo general de estas células de Langerhans. Hay cambios, hay modificaciones en el endotelio vascular, puede haber un aumento y neoformación de nuevos vasos, por ejemplo, fibroblastos y también de linfocitos. Como pueden ver en esta imagen, lo que pasa con la radiación ultravioleta es formación, principalmente de radicales libres, hay lesión celular, hay lesión a nivel del ADN y esto se produce a nivel del queratinocito y de su núcleo y todo al final termina traduciéndose en un fotodaño. Entonces, cuando hablamos de fotodaño, hablamos principalmente de quemaduras. Este es un fotodaño generalmente agudo porque se da por una exposición intermitente al sol. Este tipo de quemaduras ustedes han visto que se producen principalmente después de visitar playas o de visitar piscinas con formación de ampollas, generando y siendo un factor altísimo de riesgo de cáncer de piel con el tiempo. Recordar, como ya les había dicho la semana pasada, que el mayor tiempo de exposición solar son los primeros 20 años de nuestras vidas y es precisamente en esta etapa donde uno no se cuida y puede tener este tipo de lesiones. Algunas enfermedades que tienen como mediadas o que están mediadas inmunológicamente, como la erupción polimorfalumínica, la urticaria solar, el prurito actino y diferentes fotodermatosis como estas, que están caracterizadas principalmente por la exposición solar. Y se van a ver siempre en zonas de exposición solar. Cuando hablábamos de reacciones de fotosensibilidad, generalmente por factores exógenos, medicamentos que pueden producir este tipo de reacciones como la grisofulvina. Las dermatosis fotoagravadas, ya les decía, la exposición solar en enfermedades como lupus, como rosácea. El el envejecimiento también está causado principalmente y puede ser prematuro en función a la cantidad de radiación que hayamos sufrido. La presencia de lesiones precancerosas como la queratosis actínica y el cáncer de piel. Cuando hablamos de envejecimiento, básicamente vamos a ver que el envejecimiento es un proceso fisiológico que se inicia en el momento del nacimiento. Y como consecuencia está dado por consecuencia del paso del tiempo, lo que se traduce en modificaciones que junto al fotodaño generan o estimulan la formación de arrugas. La exposición excesiva a los rayos ultravioleta va a generar un envejecimiento prematuro en la piel, por eso se llama fotoenvejecimiento. Los rayos ultravioleta, como habíamos visto, dañan diferentes estructuras a nivel del núcleo del queratinocito, pero ya hablando de las capas de la piel, lo que vamos a ver es principalmente una disminución de colágeno por daño de estas fibras y una generación excesiva de elastina anormal. Recordemos que tanto el colágeno como la elastina se encuentran en la dermis. Cuando hablamos de fotoenvejecimiento, hay varias características clínicas. Por ejemplo, vamos a tener arrugas más profundas a nivel de la cara, siempre zonas fotoexpuestas, en la B del escote. Vamos a notar manchas, queratosis actínicas, los negativos solares. Todo esto es parte del fotoenvejecimiento. Puede haber poiquilodermia reticulada, a esto se llama distintos tonos de color a nivel del cuello, entre manchas oscuras, manchas blancas, atróficas, eritematosas, telangiectasias. Todas estas lesiones vamos a ir viendo como parte del fotoenvejecimiento. Esto principalmente dado por la exposición solar. Vamos a notar este tipo, por ejemplo, de surcos profundos que dibujan figuras geométricas que se llama cutis romboidal de la nuca. Esto es principalmente causado, es un fotoenvejecimiento, un envejecimiento de la piel causado por el sol. Vamos a ver neoplasias benignas como las queratosis seborreicas, los acrocordones, los nevos rubíes, pero también vamos a ver lesiones premalignas como las queratosis actínicas y lesiones malignas como cáncer de piel. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, tenemos diferentes etapas. En la primera etapa, generalmente entre los 20 y 30 años, donde en reposo no existen arrugas.
ustedes van a notar que no hay arrugas entre los 20 y los 30 años. Si ustedes se miran al espejo, ustedes en reposo no tendrían que tener arrugas. Entre los 30 a los 35 años empiezan a aparecer, perdón, 30 y 40 años empiezan a aparecer principalmente arrugas finas en reposo. Las arrugas están formadas principalmente por la gesticulación que hacemos, los gestos que realizamos. Al reír todos vamos a tener líneas de expresión que con el tiempo se van a ir quedando, que cuando dejemos de reír, nuestras líneas de expresión se van a notar. A eso se llama arrugas en reposo. Eso es lo que evaluamos en el paciente mientras esto se encuentra en reposo. Entonces, entre los 30 y los 40 años, estas arrugas, estas líneas de expresión son finas. Cuando hablamos ya desde los principalmente 50 años, vamos a ver este tipo de arrugas mucho más profundas, mucho más presentes, esto en reposo, con una flacidez mayor a nivel del párpado, como pueden notar ustedes. Y por encima de los 60 años, básicamente la flacidez es mayor, con estas arrugas bastante acentuadas. Esto es normal, esto sucede normalmente. Aquí estamos entre los 20 y los 30 y los 40, esto estamos ya a los 50 y entre los 60 y más. Pero muchas veces vamos a ver pacientes de 20 años ya con arrugas profundas, ya con surcos profundos. Entonces, probablemente como pacientes de 40 años. Y esto se debe principalmente a la exposición solar. Por eso se llama fotoenvejecimiento, porque estas arrugas, estas lesiones van a aparecer con mayor prematuridad. Bien, vamos a hablar en esta oportunidad de patologías que están causadas por la radiación ultravioleta, que son mediadas inmunológicamente. Y se las estoy presentando porque la verdad que yo he visto bastante en Trinidad y en Santa Cruz. Entonces vamos a ir revisando a qué hace referencia esta patología. Básicamente es una fotodermatosis, es idiopática y está caracterizada por la aparición de lesiones de morfología variable tras la exposición solar. Es la más frecuente de todas las fotodermatosis y afecta generalmente entre un 10 y 20% de las personas que viven en climas templados. Se inicia durante las primeras 3 décadas de la vida y es más frecuente en las mujeres con una relación 4:1. ¿Qué sucede en estos casos? La radiación ultravioleta produce un cambio en las citocinas que favorece una respuesta de los linfocitos TH2. Los linfocitos TH2 son los que van a formar la inmunidad humoral, TH1 celular, TH2 inmunidad humoral. La inmunidad humoral está formada por inmunoglobulinas, entre ellas la inmunoglobulina E. Además de que existe una disminución, como les había dicho, de las células de Langerhans de la epidermis. Por lo tanto, hay una resistencia a la supresión inmunitaria. Cuando nosotros tenemos exposición prolongada al sol, hay una supresión inmunitaria. Hay mecanismos por los cuales, si se ha cambiado el ADN de la célula, hay mecanismos por los cuales la célula va a proteger al resto de los queratinocitos y a la división de los nuevos queratinocitos. Entonces, esto es bien importante tomar en cuenta. Además, es capaz de modificar moléculas orgánicas como las proteínas y el ADN, creando nuevas moléculas que son inmunógenas y que el sistema inmunitario puede reconocerlas como ajenas, como si fuera un alergeno, básicamente. Entonces, estas lesiones se caracterizan porque la morfología es variable. Ustedes van a ver diferentes formas de presentación. Por eso se llama polimorfa, porque pueden haber pápulas, papulovesículas, pueden haber placas, puede haber tipo urticaria con abones, vesículo-ampollosas, pueden ser hemorrágicas, eczematosas o tipo incluso eritema multiforme, similar. Siempre se van a presentar en áreas fotoexpuestas.
Pero si se presenta en su forma papular, todas las lesiones van a ser pápulas. Si se presenta en placa, todas las lesiones van a ser placas, pero puede presentar una de cualquiera de estas características. Entonces, como pueden ver, generalmente áreas fotoexpuestas con pápulo-vesículas, en este caso, en áreas fotoexpuestas. Entonces, cuando uno ve la piel de estos pacientes, ¿qué vamos a notar? Ese eritema son muy pruriginosas, estas lesiones son altamente pruriginosas, difíciles de tratar y miren la cantidad de fotodaño que hay en este paciente, con bastantes telangiectasias en el pecho, además de los cambios de coloración que existen, pero noten ustedes la cantidad de lesiones principalmente en áreas fotoexpuestas, como en este caso, por ejemplo, donde van a notar en tipo placa, pápulas que confluyen, tipo abones o ronchas, principalmente presentadas a nivel de zonas fotoexpuestas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Podemos hacer una biopsia, la parte clínica es importante, podemos hacer un test de provocación, generar una exposición solar y podemos pedir algunos laboratorios principalmente para excluir algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo los anticuerpos antinucleares. ¿Con qué finalidad? Con la final de excluir, por ejemplo, el lupus eritematoso. Tenemos que excluir en estos casos las dermatitis de contacto fotoalérgica, principalmente a protectores solares. A veces los pacientes usan protector solar y esto les genera alergia. Entonces debemos hacer una diferenciación entre estas lesiones. ¿Cómo tratamos? Lo más importante en este tipo de enfermedades es precisamente proteger del sol. Medidas básicas de protección como evitar usar ropa protectora y protectores solares de amplio espectro. En exacerbaciones leves podemos usar cremas o corticoides tópicos. También podemos combinarlos con antihistamínicos. Si las lesiones son moderadas a graves, no se controlan con medidas de protección solar y no logramos con esteroides tópicos, podemos usar ciclos cortos de esteroides orales, principalmente durante 7 a 10 días, y también podemos hacerlo en pacientes con recurrencias ocasionales. Tenemos un tratamiento de segunda línea, que es la hidroxicloroquina con 400 miligramos, que pueden utilizar unos pocos días antes de la exposición solar y vamos reduciendo la dosis. Entonces, básicamente, en estas que están inmunológicamente mediadas, lo que tenemos que hacer es reducir la exposición solar. El prurigo actínico. El prurigo actínico, también llamado prurigo del verano de Hutchinson, erupción solar polimorfa hereditaria, que en 1961 recibió el nombre de prurigo actino, afecta principalmente a tribus indígenas de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, a mestizos de América Latina, México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Esta enfermedad predomina en los fototipos 3 a 5 y es más frecuente en mujeres que hombres. Se expresa usualmente entre los 4 y los 8 años, generalmente en niños, como pueden ver ustedes, y en la mayoría de los casos inicia antes de los 20 años. ¿Qué es lo que se cree que sucede? Que hay una reacción de hipersensibilidad retardada que no ha sido identificada aún, pero que sí es inducido por la radiación ultravioleta, además que se han encontrado relación con HLAs, principalmente el DRB1 0407. Entonces, estos pacientes terminan mostrando lesiones polimorfas, son distintas, y en un mismo paciente se pueden ver estas distintas formas. Son pápulas, son planas, son poligonales y son muy pruriginosas, a veces con costras hemáticas, como pueden ver en este gráfico, costras hemáticas, y hay algo bien importante de destacar, que es incluso formas liquinificadas que suelen afectar principalmente la región de la cara, las zonas expuestas, también las manos, las zonas expuestas con este tipo de placas que incluso son descamativas. Afecta los labios, tanto el inferior, a veces el superior, y también afecta la conjuntiva oral. El compromiso de los ojos es importante, casi un 62%, con hiperemia, fotofobia, epífora, lagrimeo constante, y también queilitis en un 33 hasta un 85%.
Como pueden notar, los labios y los ojos son áreas bien afectadas con esta conjuntivitis que se produce por el prurigo actínico. Miren estas áreas. Yo realmente el prurigo actínico he visto más en el altiplano que en el oriente boliviano, pero miren estas placas eritematosas muy sugerentes, muy parecidas a lo que son las dermatitis atópicas con estas costras, pero siempre con compromiso ocular. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente en nuestro medio el diagnóstico es clínico. En estos pacientes también pedimos laboratorios para descartar otras patologías y tenemos como diagnósticos diferenciales principalmente las dermatosis atópicas, la dermatitis actínica crónica y la erupción polimorfa lumínica. Muy frecuente esto en el altiplano. ¿Qué se hace en estos casos? Se debe evitar la exposición solar, el uso de ropa protectora, sombreros de ala ancha, gafas de protección para la luz ultravioleta. Generalmente en estos casos pedimos, porque ustedes están viendo que hay compromiso de la mucosa labial, el uso de protectores solares, labiales con protector solar que existen en nuestro medio y también el uso de protectores solares de amplio espectro. También podemos usar esteroides tópicos que son útiles para mejorar el prurito principalmente y tenemos como una alternativa a largo plazo incluso el poder usar los inhibidores de calcineurina como el tacrolimus tópico. Cuando el prurito es intenso, indicamos antihistamínicos y el tratamiento de primera línea en estos pacientes es la talidomida que usamos de 100 a 300 miligramos y vamos disminuyendo progresivamente hasta llegar a una dosis efectiva de 50 miligramos. Esto asociado a evitar exposición solar, básicamente termina muy bien. La dermatitis actínica crónica, esta es otra forma de dermatitis que es también una fotodermatosis que está mediada inmunológicamente. Son lesiones eczematosas, pruriginosas en áreas de exposición al sol. También reciben otros nombres como reticuloide actínico, más conocido antiguamente como reticuloide actínico, y eczema por fotosensibilidad. Entonces lo que aparece es una erupción eczematosa predominante en áreas expuestas al sol. Alguna vez se puede extender a áreas que están cubiertas, pero por regla generalmente no. Y se generan cambios histopatológicos indicativos de eczema crónico tipo linfoma o sin ellos. Podemos hacer fototest donde hay una reducción de la dosis mínima de eritema y algunas veces de la luz visible. Probablemente esto se corte en un minuto, chicos. Van a volver a entrar, por favor. Cuando hablamos de esta dermatitis actínica crónica o reticuloide actínico, esta es una de las más frecuentes, principalmente en pacientes mayores de 50 años. La mayor parte de las veces afecta a hombres y solo el 10 al 20% afecta a mujeres. Realmente yo he visto en hombres. Ocurre en climas templados, puede afectar a personas de todas las razas, fototipos, principalmente los fototipos más oscuros, 5 a 6. Su presentación en jóvenes puede estar asociado a infección por VIH y a eczema atópico. Están asociados con las actividades al aire libre y también con dermatitis de contacto. Probablemente representa una reacción de hipersensibilidad retardada a un alergeno cutáneo que está inducido por la luz solar. Generalmente este alergeno, al exponerse a la luz ultravioleta, se une de forma covalente a una proteína endógena, por lo tanto desencadena todo un proceso inflamatorio tipo alérgico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Principalmente que las lesiones se van a localizar a nivel de áreas expuestas al sol, cara, cuello. Bien, entonces, como les decía, la dermatitis actínica crónica se caracteriza por estas lesiones que son más eczematosas. Hay eczemas a nivel principalmente de zonas fotoexpuestas como la cara, el cuello, los brazos, la espalda, la vez del escote y el dorso de las manos. Como pueden notar, con bastante eritema en el lugar de escamación, prácticamente como si fuera un eczema. Esa es una de las formas de presentación que es inicial y tiende a ser la forma más leve. Cuando vemos un primer estadio de esta dermatitis actínica crónica, lo que vamos a ver es principalmente eritema
y un poco de edema en áreas fotoexpuestas. O sea, el paciente parece eritrodérmico, es enrojecido. Y esto podemos notar, como ustedes ven en esta imagen, de que el enrojecimiento está principalmente a nivel de la cara, del cuello, de áreas fotoexpuestas, y lo que nosotros decimos signos de la eritrodermia vestida es que las áreas que están cubiertas por ropa están normales, están indemnes, no tienen no tienen ninguna lesión. Esta es una de las características bien importantes, y yo sé que más de uno de ustedes ha visto este eritema en pacientes. Como pueden ver, un poquito más allá, ya un poquito más avanzada la enfermedad, lo que vamos a ver son estas placas infiltradas, liquenificadas, eritematosas, la presencia de pápulas, la presencia de nódulos. Vamos a ver todo esto principalmente en zonas fotoexpuestas, pero poco a poco se van a ir extendiendo un poco más allá. Manos, miren las pápulas y lesiones eczematosas. Los pacientes cursan con mucho prurito, con lignificación y descamación, cursan con mucho prurito y por lo general piensan que es alguna enfermedad infecciosa. Para ellos, lo primero que piensan es que son sarna, que es hongos, pero realmente la dermatitis actínica crónica tiene esta forma. Como pueden ver, áreas de eritema principalmente, esto es una lesión inicial, pero miren esta otra, un paciente que se dedica, pueden formar estas placas más engrosadas. Este es un paciente que se dedica principalmente a regar las plantas. Él trabaja como en la parte municipal, en el área verde de las jardineras, como jardinero. Entonces, todas estas áreas son expuestas al sol y terminan formando estas placas eczematosas muy pruriginosas. Por eso estos pacientes lo primero que piensan es que tienen alguna infección. Este es un paciente que me tocó ver hace algún tiempo. Esto es más frecuente ver incluso en el oriente. Miren estas lesiones hasta nodulares, con una disminución de las cejas. Hay bastante engrosamiento de la piel, tanto en la cara. Miren las orejas, el cuello. Si vemos un poquito más al frente, miren cómo están estos ojos, un prurito intenso, zonas del pecho, zonas del abdomen, brazos. Recordemos que en el oriente uno no puede trabajar con mucha ropa cuando trabajan principalmente en el campo. Este es un paciente ganadero, tiene todas este tipo de lesiones y cuando trabaja en el campo, él se saca su ropa, la camisa, trabaja sin camisa, entonces las lesiones también están afectando al tronco. Otros pacientes, miren, con estas lesiones papulares o en placas por confluencia muy pruriginosas en zonas expuestas al sol. Entonces aquí vemos un daño solar intenso, además de estas dermatitis eczematosas pruriginosas causadas por la radiación ultravioleta. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en estos casos? Precisamente por las formas clínicas, ya sea que sean pápulas o placas en zonas fotoexpuestas, zonas de extensión, incluso en zonas no expuestas en algunos casos cuando el problema está más avanzado. Se pueden hacer fototest. El fototest significa inducir con luz ultravioleta algunas áreas del cuerpo que no tengan lesiones, donde vamos a ver eritema. Vamos a ver eritema y vamos a ver en qué tiempo se forma el eritema y se va a desencadenar el cuadro. Y también podemos hacer una biopsia donde vamos a ver principalmente linfocitos T en la dermis y también algunos linfocitos atípicos que van a hacer parecer incluso alguna enfermedad maligna como el linfoma. Podemos hacer laboratorios como hemograma, eritrosedimentación, pero por lo general estos son normales. Lo que sí hacemos son anticuerpos antinucleares para descartar que sean enfermedades inmunológicas como el lupus. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer principalmente con el linfoma cutáneo, lo vamos a hacer con otras reacciones de fotosensibilidad inducida por drogas, lo vamos a hacer con dermatitis atópica y con enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus eritematoso. ¿Con qué otra patología podríamos hacer
un diagnóstico diferencial. Podemos hacer diagnóstico diferencial con la lepra. Ustedes han visto esas lesiones nodulares, esa pérdida de las cejas, las lesiones bastante localizadas, a diferencia de la lepra, que es generalmente anestésica y no ha perdido la sensibilidad. Estas lesiones son muy pruriginosas. ¿Qué hacemos en estos casos? Ustedes ven que estos casos son severos. El primer paso va a ser siempre la fotoprotección, usar pantallas solares, no exponerse en horas pico, habíamos hablado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, usar vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo posible, colocar filtros en las ventanas del auto y del hogar, evitar el uso de tubos con luz fluorescente o utilizar lámparas con doble envoltura. Cuando es leve, podemos usar corticoides tópicos, pero cuando ya está moderado, tenemos que usar corticoides sistémicos como la prednisolona o la prednisona de 0.5 a 1 miligramo kilo peso día. Cuando el compromiso cutáneo es lo más localizado, digamos, en manos, podemos usar el tacrolimus tópico, pero en algunos casos los inmunosupresores por vía oral son necesarios como la satioprina, como en el último paciente que les he mostrado, a dosis de 1 miligramo hasta 2.5 miligramos, que suele presentar mejorías ya al mes. Y obviamente todo esto acompañado de la fotoprotección. Sin fotoprotección, así le den los mejores medicamentos del mundo, esas lesiones no mejoran. Bien, entonces vamos a hablar de fotoprotección. ¿Qué es la fotoprotección? Básicamente son todos aquellos insumos o cremas que utilizamos para prevenir el daño solar sobre la radiación ultravioleta. Dentro de los protectores solares tenemos diferentes tipos y entre estos tenemos los filtros inorgánicos. Estos filtros inorgánicos, basados principalmente en dos formulaciones, dióxido de titanio y óxido de zinc, son estos que nos dan el efecto mimo que al paciente no le gusta, pero uno de los efectos más importantes de cuidado y de protección como pantalla solar. Ocupado principalmente en niños y en pacientes con pieles sensibles, porque son filtros inorgánicos, por lo tanto, su protección es física y no química. Dentro de estos vamos a encontrar este tipo de protectores como el Cetaphil, el Helicobacter pediatrix, el Sanlat bambini, que tienen esas características. Luego tenemos otros protectores solares ya orgánicos y que tienen químicos. Antes se utilizaban estos que tienen aquí, que tienen pava, que realmente se creía o se piensa que tienen algún incluso componente cancerígeno. Sin embargo, estos han salido como el octocrileno, ha sido uno de los compuestos de los protectores solares que actualmente no presentan, pero sí tenemos a las oxibenzonas como principal compuesto en la mayoría de los protectores solares. Incluso en algunos casos tenemos oxibenzonas asociados a dióxido de titanio para dar un equilibrio. En este tipo de protectores solares sí se ha visto de que puede haber un efecto o cambios endocrinológicos, pero realmente a dosis muy altas de las oxibenzonas. Cuando han hecho un estudio, han hecho pues con dosis muy, muy altas que nosotros tendríamos que usar muchísimo protector solar, por lo menos en 100 años seguidos. Entonces, y eso es lo que ha generado una controversia, pero realmente su efectividad y su riesgo-beneficio es mucho mayor el beneficio. Entonces, en este grupo tenemos estos protectores solares. ¿Existen nuevas estrategias de protección solar? Sí. Hoy en día tenemos diferentes formas. En nuestro medio tenemos el resveratrol, tenemos la vitamina C, tenemos la vitamina E, tenemos el té verde o el té negro, el omega 3, tenemos al zinc también para evitar la inmunosupresión, pero uno de los grandes apoyos que tenemos hoy en día es el Polypodium leucotomus, que básicamente es una planta tropical de Colombia que ayuda y nos evita el eritema, fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis. Este viene en cápsulas como estas, Polypodium leucotomus. Viene esta empresa, no tengo ningún conflicto de interés.
Esta es una empresa que trae el Helioker, pero yo cuando indico un protector solar oral, que les digo que es un protector solar oral, pero en realidad son antioxidantes, acompaño siempre de una protección tópica, ya sea física, como el dióxido de titanio o el óxido de zinc de los niños, o química, como las oxibenzonas. Entonces, cuando pedimos y buscamos una fotoprotección, siempre recomendamos que tenga una protección muy alta, que sea más 50. No existe mayor a 100, no existe fotoprotectores que tengan 100. El Umbral Intelligent tiene como factor de protección solar 100, sin embargo, tiene fosfoliasas, que son antioxidantes y reparadores del ADN, lo que le da ese plus, pero no tiene esa capacidad. ¿Y qué significa un factor de protección 50? Significa eso, ese valor numérico generalmente que ustedes van a ver en los envases se refiere al efecto de protector frente a la radiación. Está en base al eritema. Dice que, o sea, la teoría dice que se forma un eritema cada 10 minutos. La exposición solar, si uno se va al sol, en 10 minutos de exposición empezamos a tener eritema. Cuando usamos un protector solar que sea mayor a 50, ¿qué significa? Que tenemos una capacidad de estar expuestos como más o menos unas 50 veces, y en 10 minutos no vamos a tener eritema. O sea, en una exposición de 10 minutos va a haber eritema, pero cuando nos ponemos protector solar, podemos estar expuestos 50 veces y no tener ese eritema, se evita el eritema. Por eso es que el protector solar no se pone una sola vez al día. ¿Por qué? Porque en una vez al día y en una exposición de 10 minutos, o sea, 50 veces se nos va a ir en una hora, en menos de una hora. Entonces es importante reaplicarse cada 2 horas como promedio. La reaplicación es muy importante. Entonces, como también les había dicho, estos filtros biológicos tienen propiedades antioxidantes, por lo tanto van a secuestrar esos radicales libres y van a disminuir el envejecimiento cutáneo y también el cáncer. Y también debe evitarse la exposición solar durante el embarazo, eso es importante, y también cuando se tiene algún tratamiento con otros medicamentos susceptibles a producir reacciones de fotosensibilización, y es importante proteger a los niños menores de 2 años. De hecho, la protección solar con medios físicos, como hemos visto, esos que dan el efecto mimo, está dirigido para niños a partir de los 6 meses. Muy bien. Un tema importante, interesante de aprender, espero que les sea útil y entiendan por qué es que nosotros insistimos con la fotoprotección. Yo no creo que exista dermatólogo en el mundo que de su consultorio no salga un protector solar, y es precisamente por esto, ¿no? Por todo el daño que causa, por estas reacciones inmunomediadas que no son infrecuentes ver, que de hecho más de uno de ustedes ha debido ver lesiones en sus papás, en sus tíos, causados por el daño solar. Ahora vean a sus familiares, vean a sus mamás, qué cambios de la piel tienen por el sol, y van a ver que realmente el fotodaño es una de las cosas más frecuentes que se van notando. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenos días. Buen día. Le quería preguntar sobre la práctica. Es que yo lo presenté en la plataforma y no me sale nota, no entiendo. ¿No te va a salir de la práctica? Sí, doctora, de la práctica. De la práctica yo estaba empezando a corregir en la plataforma hasta que me he encontrado con un montón de trabajos duplicados. Entonces, lo que primero he hecho es retirar todos los trabajos duplicados. O sea, ustedes ya saben quiénes han hecho trabajos duplicados, y he debido corregir uno solo hasta que he visto que ese uno también tenía un montón aquí en físico de diferentes estudiantes. Entonces, la calificación en la plataforma, una vez que yo termine de depurar a todos los duplicados, les va a salir solamente aquellos que tienen su trabajo único. Así que todavía no va a encontrar esa calificación. Ya, doctora, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces con esto hemos terminado. Voy a pasarles el resumen de esta clase y nos estaríamos viendo la próxima semana. Bien, no habiendo más preguntas, entonces nos podemos retirar, jóvenes. Que tengan buen día. Buen día, doctora. La doctora. Recording